Bienvenido gente a un nuevo video. Pues vamos a decirle qué pasó con el compa Shajazo. Me llegó el informe hoy y yo claramente cuando me llega un informe, que ese informe me llega pues cositas, chisme, desmadre, y a veces ni quiero saber yo y me llega. ¿Qué pasó ahora? Me llegó el informe del Shajazo. ¿Qué le pasó a Shajazo? Aquí vamos a decir en el video. Primeramente quería invitarles al gremio PL. Yo no estoy muy activo en este gremio. Recuerden que yo le presto a veces la cuenta Estampanuel Shajazo, él la usa. Yo claramente estoy en este gremio, hago FG, normal, tranquilón, a cazar, normal. No la tengo muy activa la cuenta, está muy inactivo, ya le había dicho. Bueno, Shajazo, yo le había dicho unos días porque vi en el chat del reino que quería en su cabeza un gremio ahí. El gremio que le atacó, yo miré hace 2-3 días que dijo, ¿sabes qué? Vamos a chingar a Shajazo. Entonces, una advertencia, no hay engaño, a una amenaza no hay que tomarla así nada más a lo ligero. Entonces, se estaban ahí pues burlando, ¿no? Porque es conocido Shajazo más que otros jugadores. El Shajazo pues ya ha estampado campeones míticos, ha capturado, lo han quemado bastantes veces, lo que es. Entonces en esta situación es que ya te conocen las composiciones a ti porque se ha subido a YouTube él y yo lo he subido muchos compañeros y ya saben cómo juega, ya es conocido Shajazo pues. Es un jugador más conocido que otro, usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Bueno, ya saben cómo juega, entonces si él es igual que yo, es como una trampa de refuerzo. Entonces realmente pues siempre van a atacar con infantería. Acuérdate de eso, Shajazo, yo te lo había dicho. Entonces te amenazaron y yo te dije, güey, ten cuidado, güey, porque te van a querer sacar un clic. Ese es el pedo cuando somos nosotros poco conocidos, quieren sacarnos clic. ¿Me entiendes cómo? Y además pues saben un poco más de nosotros. Otros no sabemos nada de ellos porque yo realmente no conozco a sus jugadores. Pero sí, yo le había dicho, yo le había comentado, Shajazo, yo sé que estás viendo este video, te había dicho, te van a querer sacar un clic. Y eso es lo que pasó, ya que pues es algo parecido a lo mío, trampa de refuerzos, de rango. Y por eso se tiene que estar cambiando de nombre, pero él se lo deja y de volada, está Shajazo, lo vamos a chingar, las nalguitas. Entonces yo miré esos comentarios y le dije, le advertí, bro, así está el pedo. Y pues este día, pues me informaron que, pues le pregunté y me mandó el video de lo que pasó. Aquí le vamos a enseñar, raza. Shajazo, gracias por enviar el video, bro. Y pues lamentable lo que te pasó, carnal, pero ya te habíamos dicho, ya te había dicho. En la advertencia no hay engaño, compa, amenazas no hay engaño. No recuerdo cómo va la frase esa, pero algo así. Vamos a ver el clip, carnal. Está el clip. Pues ahí está el Shajacito, ¿no? Con los talentos, bro. Compa Shajazo, güey. Ten cuidado, Shajazo, porque como te digo, ya eres un poco conocido, bro, y tu cabeza pues vale más a veces que otros jugadores, bro. Ya que pues te sacan clic y pues te pueden ir a publicar a los grupos, güey. Recuerden que, por ejemplo, a mí también me quieren sacar clic, güey, y un clic mío en las redes, bro, ¿me entiendes? Vale más que otros clics. Y pues ahí está la armadura de Shajazo y se puso rango y resulta que iba con infantería, güey. Pues ya saben que vas con rango, pa. Y pues así lo quemaron, compa. Y pues ya todos los compas ya saben que pues le pasó esto a Shajazo. Ahí para que sepa usted cómo estuvo el show, ya sabe, deja tu like. Y pues le mataron 5 milloncitos, bro. 4 monstruitos, le mandó infantería. Y pues ni modo, no tenía mucha T4, loco. Ahí te das cuenta, no tenía mucha T4. Y pues arriesgándose también a que le pase eso. Y pues, ¿qué vamos a hacer, compa, con Shajazo? Pues envíale mensaje, compa, ahí, una F por Shajazo, ponle una F ahí, mi compa Shajazo. Y pues ya había pasado la otra vez también de este loco que yo le presté la cuenta. Shajazo me borra tropas. Y pues espero que les sirva de experiencia.
Pues ya sabe, compa, aquí vamos a andar nosotros tranquilón. Que te quemen o que te pase esas cosas, pues a veces sí te agüita un poco. A mí me pasó con la cuenta de que me borró IGG, la del error. Y pues porque me borró casi las 5 millones de tropas el error 2000. Y pues ya me imagino 5 millones de tropas. Yo he perdido también, me han quemado también. Y todos los compas también, el Superman, el Shishumaru, casi todos han sido quemados en el juego. Puede que alguno sea quemado, pero nadie es invencible, compa. Quiero que entiendas eso. El chajazo ya está impuesto, que a veces lo queman, a veces estampa. Y ya últimamente pues le pasa de las dos cosas, porque siempre anda en guerra. Ahí te das cuenta con la ki que tiene, el poder destruido. Tiene buen poder destruido, anda haciendo rallies el loco, arriesgándose también a perder líder y que le hagan rally. Pero ya es otro nivel, ¿me entienden? Otro nivel que al más riesgo, pues. Entonces ahí está el compita, espero que recupere rápido. Y pues ánimo, a darle ánimo, bro. Porque estas cosas pues no pasan muy seguido. Y pues ya miré el video yo, ahí lo vuelvo a mostrar. Si cambió armadura esta vez. Lo único que no le dio tiempo es cambiar de falange, porque repito, siempre defiende con rango el chajazo. Y él lo ha dicho, yo lo he dicho. Entonces estos vatos ya saben que tenían que ir a infantería, porque algún jugador de ese gremio seguramente dijo: es una trampa de refuerzo, siempre defiende con rango. Y además hace unos días metieron un topo, y ahí está, que era el líder de rally del gremio que estamos ahorita. Era el líder de rally de nuestro gremio. Y dijo el vato: ya no tienen vergüenza los topos. Y también por eso le dije chajazo, güey, es que un jugador que estaba acá en PL se metió en su gremio. Está muy raro. Cuando se cambió de su gremio, llegó, seriaron a varios, dejaron cero varios, entonces alguien está espiando, y al otro día pues se sale ese jugador cuando llegó a ese gremio y dice: voy a andar en el reino, me cambio de gremio nada más, y me encuentro por ahí, que la chingada, güey, no mames. Pues sabemos bien que eres top, bro, ¿me entiendes? Y ese gremio me vale verga que opine, bro, la neta. Yo nomás estoy hablando del compa chajazo, cómo estuvo el show. Y espero que le haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente, ánimo.